Vamos a buscar en Primera de Juan 3 y verso 24. Primera de Juan capítulo 3, verso 24. Primera de Juan 3, 24. Y el título de la mañana de hoy es La unión mística con Cristo. Y eso es un nombre como medio raro, pero es un nombre, ¿verdad?, teológico. Y hay libros acerca de eso. Y de esto es que vamos a hablar en esta mañana. La unión mística con Cristo. Dice Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Voy a leerlo nuevamente, hermano. El que guarda sus mandamientos permanece ¿cómo? En Dios. Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Padre, yo te agradezco, Señor, por esta tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias porque sé, Señor, que desde que pisamos este lugar, Señor, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, Señor. Yo te pido, Padre, que tu maná descienda, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Que seas tú quien hables. Señor, quita mi mente carnal, Señor, mi sabiduría humana. Quita todo eso, Señor. Queremos que tu Espíritu, Señor, sea el que hable. Padre, porque tú conoces la necesidad de cada uno. Señor, todos tenemos situaciones, tenemos problemas. Padre, pero que salgamos diferente a como hemos entrado. Si hay alguien, Señor, en esta mañana que no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, que hoy sea la mañana, Padre, de ese milagro, el mayor milagro de todos, la conversión de un alma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Unión mística con Cristo. Y este es el primero de una serie de 3 mensajes, una serie corta, pero vamos a hablar de 3 mensajes acerca de la unión mística con Cristo. Parte 1. Y cuando hablamos de místico, hablamos de lo carnal, de lo profano, que se une a lo celestial, a lo divino, a lo perfecto. Eso es una unión mística. Algunos podemos pensar, por ejemplo, cuando Pedro tuvo esa visión, o Cornelio en Hechos capítulo 10 tuvo esa visión. Eso fue una unión mística lo que hubo ahí. Hubo algo sobrenatural. Él se fue de este mundo, fue un éxtasis lo que pasó, y hubo esa unión mística con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que significa místico básicamente, aunque no se utiliza mucho en el ámbito cristiano. Se utiliza más en otras religiones del oriente, hinduismo, budismo y todas estas cosas. Y hay teólogos que dicen no le llames místico, pero yo le quiero decir místico para que se te grabe en tu mente. Unión mística con Cristo. Y la unión mística con Cristo son 3 facetas o 3 cosas. Lo primero es, estamos en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Es una unión que no se puede explicar. O sea, nosotros estamos en Cristo. Quizás para que nosotros podamos entender más eso de estar en Cristo. Imagínate, no sé, y quizás no sea el mejor ejemplo, pero para uno poder quizás entenderlo mejor. Imagínate un traje bien grande, de oso, o un traje, ¿verdad?, de payaso bien grande, y tú te metes en ese traje, y entonces tú estás en ese traje, ¿verdad? Es estar en Cristo. Y el hecho de que Cristo esté en nosotros. Esa es la primera fase y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar de nosotros como Cristo. O sea, nosotros ser como Él. Y Él fue como nosotros. Sí, porque Él descendió del cielo. Él era perfecto. De hecho, siempre fue perfecto. Pero no tenía la humanidad carnal que nosotros tenemos. Y Él se hizo pobre. Él, dice la palabra, se humilló hasta lo sumo. Se hizo como nosotros. Y ahora nosotros vamos a ser como Él. Al punto de que al final sabemos que vamos a tener un cuerpo glorificado como Cristo.
Hoy vamos a hablar de estamos en Cristo, la semana que viene nosotros como Cristo y luego estamos con Cristo. Es decir, Él está aquí, nosotros estamos con Él y nosotros estamos aquí y Él está con nosotros. He aquí y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros algunos días, todos los días, hasta el fin del mundo. La unión mística con Cristo. Cristo está en nosotros. Hay algunas metáforas o algunas ilustraciones que la palabra nos da acerca de esto, de esta unión, de que nosotros somos ¿qué? El cuerpo, nosotros somos las manos, quizás somos los dedos, quizás somos los pies, pero Él es ¿qué? Él es la cabeza. Dice que Él es la cabeza, ¿verdad?, de todos nosotros. Él es el jefe, el señorío. Es una unión. Porque la cabeza sin cuerpo, ¿qué ocurre? El cuerpo sin cabeza, ¿qué ocurre? También la palabra ilustra esta unión mística como un edificio. Dice edificado sobre el fundamento, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento de los apóstoles y profetas? Ustedes saben cuál es. Cristo. Primera de Pedro dice, la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser, ¿la qué? Del ángulo, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman? La piedra del ángulo, es la piedra bien especial. Estamos cimentados sobre Cristo. El apóstol Pablo dice, nadie puede edificar otro fundamento del edificio que ya está hecho. Porque dice Gálatas 1, verso 9, sea anatema, sea maldito toda persona que trate de poner otro fundamento que el que ya está puesto, Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos un cuerpo, somos un edificio, somos una ¿qué? Novia. Y los que son matrimonios, levanten la mano los que son matrimonios aquí. Aquí vemos varios matrimonios. Y la palabra de Dios contradice la matemática. La matemática dice que 1 más 1 es ¿qué? 2. Pero la Biblia dice que 1 más 1 es 1. Dice la palabra, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es un misterio. Yo soy una sola carne con mi esposa. Bueno, cuando yo veo algunas parejas aquí sin mencionar nombre, se parecen los dos. Así mismo. Piensan igual los dos. Tienen una forma de pensar casi igual. Yo digo, wow, Dios los ha hecho tal para qué. Tal para cual. Y la Biblia dice que nosotros somos la novia, somos la esposa del Cordero, unión mística. Juan capítulo 15 habla de yo soy la vid, es decir, yo soy el árbol de uva. Yo soy el árbol y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Usted corta una rama de un árbol, ¿qué le ocurre al árbol? ¿Qué le ocurre? ¿Se muere el árbol? No, el árbol sigue igual. ¿Pero qué le pasa a la rama? Se seca. Porque la Biblia dice, Juan capítulo 15, porque si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y ¿qué? Y os será hecho. Porque separados de mí, algunas cosas pueden hacer. No, la Biblia dice nada. Es decir, es una unión que nosotros tenemos con el Señor. Y esa unión la vemos, primero que nada, Cristo representándonos a nosotros. Yo no sé si usted recuerda, hace una semana o 2 semanas atrás, que pasó algo horrible en un hotel en San Juan. Mataron a un niño. Y yo no sé si usted recuerda, yo creo que todos aquí han escuchado esa noticia. El papá fue herido con otra persona más que fue herida. Y ese niño que hirieron en la cabeza, sin ánimo de hablar mal, ¿verdad?, del padre, ¿verdad?, pero lo dejó, lo abandonó. El papá huyó con su amigo en su carro, fueron al centro médico y ese niño, un turista, lo cargó en sus brazos y ese turista lo llevó al centro médico. Y cuando en la radio estaban mencionando esto, un abogado decía, mira, yo soy criminalista. Usted sabe que los abogados criminalistas se dedican a ayudar a los criminales o a las personas que son acusadas, porque según la ley de nosotros nadie es culpable hasta que ¿qué? Hasta que no se pruebe lo contrario. Y este abogado decía, mira, yo te digo una cosa, yo cojo muchos casos, pero a ese hombre yo no lo represento. Ese hombre, según las palabras de ese abogado,
se fue más allá, dejó a su hijo. ¿Cómo yo puedo defender a ese hombre? Pues ¿sabes qué? La Biblia dice que nosotros somos pecadores. La Biblia dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Habrá alguien que haya podido representarnos a nosotros, que pueda ser nuestro abogado, que pueda habernos representados ante Dios? ¿Quién decía yo? ¿Quién decía yo? Arcángel Miguel podía haber dicho yo, Arcángel Gabriel podría haber dicho yo, uno de los ángeles pudo haber dicho yo, pero nadie fue digno de representarnos a nosotros. El único digno de representarnos a nosotros que dijo yo, envíame a mí, fue Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo nos representó a nosotros, es decir, nosotros estábamos en Cristo. Nosotros estábamos en Cristo, en el castigo que Cristo tuvo. Escucha bien, hace 2000 años atrás tú no existías, o tú existías. ¿Cuántos años tú tienes? Yo no tengo 2000 años. Pero la Biblia declara en forma implícita que tú estabas allí. Tú estabas allí representado por Cristo. Es decir, tú estabas en Cristo. Cuando Cristo fue castigado, tú fuiste castigado. Él fue tu representante. Cuando Cristo hizo obediencia al 100% al Padre, tú estabas representado haciendo obediencia al 100% al Padre. Y cuando Cristo hizo ese sacrificio se hizo por ti, pensando en ti. Ahorita cantaban en la canción, ¿me viste a mí cuando quién? Nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie ¿qué? Me amó. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Juan 3:16 lo hemos leído y lo sabemos de memoria. Porque de tal manera, es una manera tan grande que no hay manera de explicarlo. No hay manera de entenderlo. Porque eso no se hizo con los ángeles, se hizo con nosotros. ¿Por qué? ¿Somos nosotros mejores que los ángeles que cayeron? No, misericordia, gracia de Dios sobre nosotros. La gracia de Dios sobre nosotros. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Y gracia es un don inmerecido, es un regalo de Dios. Miren, hace poco dijeron, había un periodo de gracia. O sea, la multa se vencía tal día, el gobierno extendió un periodo de gracia. Y es la mejor forma de ilustrarlo. Gracia significa gratis. Es decir, tienes un periodo más sin penalidad, sin multa. Y esa es la salvación que Dios nos ha dado. Dice la palabra, mas él herido fue ¿por quién? Por nuestras rebeliones. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de algunos de nosotros. De todo. Tú estabas allí. Tú estabas allí en la cruz del Calvario representado porque tú estabas en Cristo. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia en Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Había un acta de decretos contra nosotros. Porque ¿qué le dijo Jehová a Adán y Eva? ¿Qué le dijo? Puedes comer de cualquier árbol, pero si tomas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué va a pasar? Morirás. Había un acta en contra de nosotros. De hecho, nosotros estamos representados por Adán. De hecho, todas las personas que no le sirven a Jesucristo están en Adán, están en la condenación de Adán. Todos nosotros estuvimos en eso, pero los que hemos conocido a Cristo, ahora estamos en la recompensa de Jesucristo, porque Él venció, nosotros somos vencedores, porque Él venció el pecado, tú puedes vencer el pecado. Estamos en Cristo. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Segunda de Corintios 5:21. Miren, y le traje varias versiones. La versión de nosotros, ¿cuál es? Reina Valera 1960.
Pero cuando uno quiere ver el lenguaje, uno quiere ver diferentes perspectivas y uno quiere entender bien el texto, busca diferentes versiones. Mira este verso. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Y quiero traerles esto porque hay por ahí personas, ¿verdad? Pastores que dicen que Cristo fue pecador y usan este verso. Dicen, Cristo fue pecador porque dice que Dios lo hizo por nosotros pecado. Pero eso no es lo que significa. Cristo nunca pecó. Cristo fue perfecto. Si Cristo hubiera pecado una sola vez, se dañaba completamente todo lo que hizo en la cruz. Y Cristo tenía la posibilidad de pecar, porque Él era 100% hombre. Pero ¿qué ocurre? Venció el pecado, venció la muerte. Y por eso tú y yo podemos decir, yo estoy en Cristo, representado en Cristo. Dice la versión traducción lenguaje actual, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como ¿qué? Nueva traducción viviente, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. La versión Dios habla hoy dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra. La versión Nueva Internacional dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como ¿qué? Estábamos representados. Tú estabas allí. Hermano, yo no sé si tú puedes entender esto. Pero nosotros estamos, la palabra dice que estábamos destituidos de Dios. O sea, ¿por qué Cristo hizo esto? Yo no sé si tú puedes entenderlo o meditarlo y decir, ¿por qué Jesús hiciste eso? No tenías que hacer eso. ¿Por qué hacer eso? Dios habita la eternidad. Vamos a decirlo de esa forma. ¿Cómo les puedo decir? Dios es rey. O sea, Él no necesita nada, no necesita sufrimiento, no necesita estar aquí en esta tierra. ¿Por qué tuvo que venir aquí? Por amor. Porque el amor, dice la palabra, es sufrido. No tiene envidia, no es jactancioso. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Porque Jesús, Dios, nos amó. Yo no sé si tú te sientes amada. No importa si tu esposo te dice que no te ama. No importa si tu novio te dejó. No importa si tu padre te rechazó. No importa si tus hijos te han abandonado. Cristo no te abandona. Salmo 27, capítulo 10, dice más, versículo 10, si tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Él te ama. ¿Y sabes qué? Aún incluso te ama en tus pecados. ¿O crees que Dios no sabía que tú ibas a pecar? ¿O crees que Dios no sabía que ibas a tener malos pensamientos? ¿O crees que Dios no sabía que ibas a hacer cosas malas? Cristo lo sabía y por eso pagó el pecado tuyo en la cruz del Calvario. Él te ama. Él te ama. Y nada más saber eso, no importa el mundo, no importa lo que me digan, no importa mi familia, si Cristo me ama, ¡wow! En la escuela bíblica el hermano estaba comentando, diciendo, si yo estoy molesto contigo, no importa. Pero si Dios está molesto contigo, preocúpate. Pero ¿sabes? Cuando Dios está molesto contigo y te lo dice, es porque hay misericordia. Siempre Dios actuaba de la misma forma. Dios podía enviar juicio al pueblo de Israel y el patrón de Dios siempre fue el mismo. Arrepiéntete, no quiero enviarte juicio. Dios siempre advierte. ¿Sabes por qué advierte? Porque ama. Él te ama. Él te ama. Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo nos representó en obediencia. Hermano, no importa en qué monasterio tú puedas estar. Martín Lutero, 1500 existió Martín Lutero. Él era un padre, un sacerdote de la Iglesia Católica. Y de hecho, él nunca negó la Iglesia Católica. ¿Okay? Siempre lo que quería era reformarla. Él no quería eliminarla. Sucede que Martín Lutero se metió en un monasterio. Y él dejaba de comer. Él decía, mi cuerpo es malo. Entonces la mente tenía malos pensamientos. Decía, no puedo. ¿Por qué siempre peco? Yo quiero obedecer a Dios. ¿Sabes por qué Cristo tuvo que venir a la tierra a hacer eso? Porque tú no puedes, por más que tú quieras ser 100% obediente a Dios, siempre vamos a pecar. Siempre vamos a tener, como dicen, de palabra, de hecho, de acción,
de pensamiento, siempre vamos a tener algo. O sea, no vamos a ser perfectos. Si fuéramos así, Cristo no tenía que venir. Pero por eso Cristo, y tú estabas representado en Cristo, tú fuiste obediente en la cruz. O sea, tú estabas allí. Dice la palabra, no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar, sino a qué. Nosotros a veces decimos la salvación no es por obras, es por gracia. ¿Sabes qué? La salvación es por obras. Ahora escúchame bien, es por obras. Lo que pasa es que o estás fuera de Cristo, que tienes que hacer la obra tú, o estás en Cristo, que ya Cristo la hizo. Y entonces ya tú no tienes que hacer esa obra. Pero es por obras la salvación. Pero si estás en Cristo, ya Cristo lo hizo. Por los méritos de Cristo tengo entrada al trono de la gracia. No por mis méritos. Si fuera por mis méritos, qué mala noticia. Porque yo soy un gran pecador. Pablo decía, de los pecadores yo soy el primero. Pero por los méritos de Cristo yo he sido justificado, he sido declarado justo, he salido airoso, no me han condenado. Pero si no estoy en Cristo, que así está la mayoría de la población, tienen la condenación encima, tienen la ira de Dios encima. Pero si estamos en Cristo, la ira de Dios ya fue derramada y tú estás libre. Tú estás libre, hermano. La verdadera libertad es estar en Cristo. La verdadera libertad es estar en Cristo. Estar fuera de Cristo no da libertad. Aunque tenga libertad de hacer cosas que no son agradables, esas cosas no me llenan. No llenan el corazón, porque es que Dios puso una válvula en el corazón. Y esa válvula dice Dios. Y si en esa válvula tú pones adicción, si en esa válvula tú pones adulterio, si en esa válvula tú pones dinero, fama, esa válvula va a estar vacía. Miren, yo me alegro muchísimo por el joven que ganó. Hace poco ganó un joven de Quebradillas, Idol Kid, ¿verdad? Idol Kid, corríame. La Voz Kid. No me corrigieron. Miren, hermano, rápido el jovencito. Y yo creo que él le sirve al Señor porque él siempre menciona a Dios en lo que dice. Eso es tremendo. Pero ya él está pensando, mira bien, ya ganó eso. Ya él está pensando en otras cosas. No, yo tengo que seguir, tengo que hacer el proyecto. Cuando haga el proyecto de CD, hay otra cosa que viene. Cuando haga ese proyecto y esa es otra cosa, tiene otra. Porque lo que ocurre no es él, lo que ocurre es el corazón de nosotros. Nunca nos satisface. Nosotros no nos satisfacemos por nada. La única satisfacción es Cristo, es estar en Cristo. Esa es la única satisfacción del ser humano. Fuimos representados por Cristo en el sacrificio. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Yo le he dicho anteriormente, pero si no has estado en ese momento en que le he dicho, en el Antiguo Testamento había que hacer ofrendas de sacrificio por el pecado. Y había que traer una oveja, pero tenía que ser perfecta. Y la sacrificaban la oveja, pero al tiempo tenías que volver a sacrificar. Porque no era un sacrificio perfecto. Cristo fue el sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Cristo no tiene que volver otra vez a la tierra a morir, porque ya lo hizo. Cristo vino como un pobre, ¿verdad? Cristo vino como un hombre, pero Él viene como un rey, Él viene a gobernar, Él viene a poner orden en este mundo. Cristo murió, pero Él viene a vivir aquí en la tierra, a reinar con nosotros. Y dice la palabra, el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, Él está reinando. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tú estás en Cristo, cuando Dios te mira, cuando Dios Padre te mira, lo que ves a Jesucristo, a su Hijo. Estás en Cristo, estás santificado, eres obediente, estás bien, estás seguro, estás en Cristo. Otra de las cosas que me llaman la atención es que fuimos predestinados por Dios.
Esta palabra, y de hecho hay 3 temas en la Biblia que son sumamente complejos. Uno de esos temas es la Trinidad. Entender la Trinidad es difícil. De hecho, no se puede entender completamente. Otro de los temas es la escatología. Todo lo que tiene que ver con los tiempos finales. Bien difícil entender, que si cuáles son los 2 testigos, que si cuál es el milenio, capítulo 20, Apocalipsis, que si las 7 iglesias. Es difícil. Y otro de los temas difíciles es que fuimos predestinados. La predestinación este tema de la predestinación no le pertenece a ninguna doctrina humana hecha por el hombre. Juan Calvino, los discípulos de Juan Calvino tomaron la predestinación y dijeron calvinismo. Y Arminiano dice que la predestinación es otra cosa, pero no tiene que ver con ninguno de los sistemas humanos. Es un tema bíblico. Significa que el destino de tu vida, de que tú fueras salvo, ya estaba escrito antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significa la predestinación. Sencillo. Y yo no sé si tú, esto aquí a ti te causa paz. A mí me causa mucha paz. El hecho de que el Dios grande, el Dios de los cielos, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está presente en todo lugar, te haya escogido a ti para que tú fueras salvo, para que tú lo conocieses a Él. Hermano, piensa en eso. Hace unos días atrás había una fila enorme por unos vales de sesión 8 en San Juan. Y las noticias dijeron que las personas estaban desde el día anterior. ¿Usted sabe lo que es eso? Aparentemente habían de 2.000 y pico de personas allí. Había más que 300 vales y habían 2.000 personas. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿A quiénes escogieron ahí? A esos 300 que escogieron, ¿cómo usted cree que se sintieron? ¿Cómo usted se siente que Dios lo ha escogido a usted para que sea salvo, para que usted le sirva al Señor? ¿Cuántos se han ganado un premio, algún carro, alguna rifa? Están, ¿cómo es que le llaman esa palabra cuando uno no gana las cosas? Salado es, ¿verdad? Tan salado. Yo nunca me he ganado nada en mi vida. Te has ganado lo más grande, hermano. Cristo Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú lo conocieses, para que tú tuvieras una unión mística con Él. La palabra de Dios dice en Efesios 1:3, según nos escogió, ¿cómo dice después? En Él. O sea, ya nosotros estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 2:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios habita la eternidad. Para Él el pasado, presente y futuro no existe, porque Él no habita en el universo que nosotros vemos, en el tiempo y espacio. Es como si aquí estuviera el universo y acá está Dios. Y Cristo tuvo que salir de la eternidad, de evitar que no se puede entender, para meterse en un lugar de tiempo y espacio. Es algo increíble. Pero antes de crear el universo y crear la tierra, ya Dios te conocía. Ya Dios sabía quién eras tú. David lo dijo en el Salmo 139. Mis ojos te vieron en el vientre de mi madre. Jeremías lo dijo en el capítulo 1 cuando Jeremías le dice al Señor, yo no puedo seguir tu camino, es difícil eso que tú me estás llamando a hacer. Y el Señor le dice, antes que naciese te escogí, antes que naciese te di por profeta a las naciones. El apóstol Pablo lo dijo también, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Hermano, y esto es algo grande, esto es algo grande. Dios estaba contigo en el vientre de tu mamá. Dios estaba antes de que tus padres se fundaran, se fusionaran, ¿verdad? Para que tú existieras. Dios te tomó de la mano desde que tú eras pequeño. Yo recuerdo una ocasión, hermano, yo estaba en casa de mi tía y mi tía tenía un cabro. ¿Sí? Tenía unos cabros allí y yo jugaba con los cabritos. Y había una de estos de metal, hermano, enorme. Vamos a decir, de este tamaño desde el piso. O sea, una plancha enorme de metal, pero grande, una plancha enorme. Y yo recuerdo que jugando con las ovejitas y los cabritos de ella, ese cabrito me tumbó
y otro cabrito tumbó la plancha. Esa plancha venía sobre mí, yo tenía 5 o 6 años, yo no recuerdo la edad que yo tenía. Y yo recuerdo que esa plancha se paró en la mitad. Y yo decía, ¿qué es esto? Y cuando yo miré, una pequeña viga estaba así, sobresalía quizás esto, y esa pequeña viga estaba sosteniendo esa plancha. Y yo decía, ¿qué es esto? Esto es suerte. Eso no es suerte, es Dios trabajando, cuidándonos, estando con nosotros. Porque Dios sabía que le íbamos a conocer. Yo recuerdo en una ocasión, el hermano Wilfredo, si mi mente no me falla, estaba en un negocio y un hombre le pone en la 100 un revólver, sí o sí. Imagínense si alguien pone un revólver en tu cabeza. Hermano, yo no soy miedoso, soy temeroso. Yo no sé qué yo haría en ese momento. Pero no es fácil. ¿Y qué pasó, Wilfredo? Dios tuvo misericordia. Es que no hay otra palabra. Y yo sé 100%, sin temor a equivocarme, que tú puedes pensar en cosas de tu pasado y tú vas a decir, yo no conocía a Cristo, pero ya Él me conocía a mí. Yo no conocía a Cristo, pero yo no sé por qué me pasó eso. Eso no fue suerte. Es Dios protegiéndote, la mano de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Como dice el Salmo 23, dice, tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estamos en Cristo porque estamos bajo ¿qué? Su señorío. Estamos bajo la cobertura de Cristo. Estamos bajo el reinado de Cristo. Escucha bien, Cristo reina, tú te sometas o no te sometas. Cristo reina sobre el diablo y los demonios, aunque ellos se sometan o ellos no se sometan. Él es el rey poderoso. Él es el rey de la tierra. Dice en 1 Timoteo 6:15, dice que a su tiempo, en la segunda venida de Cristo, mostrará al Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el Rey, el Supremo. Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, vamos a buscarlo un momento. Daniel capítulo 4, verso 35. Nabucodonosor era el rey más grande que existía en aquellos tiempos. Era un rey poderosísimo. Tenía mucha extensión de terreno de su reinado. Y miren lo que dijo Nabucodonosor, un rey de Babilonia, un rey idólatra, un rey que no le servía al Señor. 4, verso 35. Vamos desde el 34. Aquí está hablando de cuando Nabucodonosor se volvió loco, se volvió como una bestia. Porque Dios lo puso ahí, si tú quieres verlo más con calma, lo vas a leer en tu casa. Pero después le regresó la razón, después de 7 años, le regresó la razón a Nabucodonosor. Y en el verso 34 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije ¿a quién? Y alabé y glorifiqué ¿a quién? Cuyo dominio es sempiterno, o sea, es eterno. Y su reino por todas, ¿qué? Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, Dios es rey soberano. Ahora, si tú no estás en Cristo, tú estás bajo su reinado en desobediencia. Si tú estás en Cristo, tú estás bajo su reinado en obediencia. ¿Cuál de las dos quieres estar? Conocer a Jesucristo como único y exclusivo Salvador es decir, yo lo reconozco, es confesarlo. Sí, es pasar al frente, sí, eso sí. Porque Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, ¿serás qué? Pero no es pasar y decirlo solamente, es vivir bajo el señorío de Dios. Es decir, yo estoy en Cristo porque Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi Rey. A Él yo me reporto. ¿A quién tú te reportas? A Él yo me reporto. Él es mi jefe, Él es mi dueño, Él es mi Señor.
Él lo es todo para mí. Yo le obedezco, yo le amo, yo le glorifico. Yo sé que soy un siervo de Dios porque Él es mi rey. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno que está ¿qué? Si alguno está ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Estamos en Cristo porque hemos sido transformados. Si tú aceptaste a Jesucristo, si tú confesaste a Jesucristo, pero tú no estás en Cristo, tú no estás en el señorío de Jesucristo, examínate a ti mismo, examínate a ti misma. Porque la Biblia declara, dice la Biblia en Romanos 8:1, ahora pues ninguna ¿qué? Condenación hay para los que ¿quiénes? Los que están ¿qué? En Cristo. Ahora mira la definición que da Pablo aquí de los que están en Cristo. Los que están en Cristo son los que no ¿qué? No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una prueba sencilla de saber si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Cuando vienen situaciones a tu vida difíciles, hermano, situaciones difíciles, te quedaste sin empleo, enfermedades, malas noticias, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Desesperarte? ¿Ponerte ansiosa? ¿Ponerte ansioso? ¿Buscar solucionar el problema? ¿O ir a los brazos del Señor? Esa es la prueba que tú te vas a hacer. ¿Cómo tú reaccionas? Si tú reaccionas desesperado, ansioso, tú estás en la carne. Eso es estar en la carne. Si tú reaccionas, mira, ok, vamos a hacer la verdad. Nos ponemos ansiosos los cristianos, ¿sí o sí? Lo que yo estoy hablando es una ansiedad bajo la cobertura de Cristo. La ansiedad que tuvo Ana. Primera de Samuel capítulo 1 dice que Ana fue, ¿cómo fue donde el Señor? ¿Fue qué? Ella fue llorando por su hijo, quería un hijo, yo quiero un hijo. Pero ella no fue primero a hacerse las pruebas de ADN, a hacerse las pruebas de trompas de falopio y de matriz. Ella fue primero a los brazos de Dios. Porque Él es el que da el poder y la bendición de tener hijos. Si tú tuviste hijos en tu vientre, mujer, eso es una bendición. El Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. El tener hijos es una bendición. Si no, pregúntale a una madre que nunca ha podido tener hijos, ¿cómo se siente? Los procesos que tiene que pasar. Ella estuvo bajo el señorío de Dios. Porque nos desesperamos, pero buscamos su presencia. ¿Sabes por qué? Porque estamos, ¿qué? En Cristo. Dice la 2 Corintios 10:3. Andamos en la carne, aunque no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, hay cosas que con una oracioncita no se van. Hay cosas donde tú tienes que ayunar, tú tienes que orar, tú tienes que clamar, tú tienes que presentar una guerra espiritual como la presentó Daniel. Daniel en el capítulo 9 dice que él estaba orando y orando y orando y orando. Y por 21 días la petición, el ángel no había descendido porque el rey del príncipe de Persia, que era una potestad del aire, se le había aguantado esa... Hay cosas, hermano, que con una oracioncita no se van. Tienes que doblar rodillas. Yo no sé a quién Dios le está hablando. A lo mejor Dios me está hablando a mí. Porque nosotros somos expertos en el cómo. ¿Usted sabe cuál es el cómo? No es que de comer. Es en el cómo resuelvo esto. ¿Y cómo yo lo hago? ¿Y cómo lo planifico? ¿Y cómo se resuelve? ¿Y cómo se tiene lo que quiero? ¿Cómo logro las metas? No es el cómo, es el cómo cómo doblar rodillas delante de Dios. Porque Dios es experto poniendo situaciones en tu vida para que dependas de Él. Dios es experto poniendo situaciones. Mira a Jacob. Jacob luchó con el ángel de Jehová. Jacob luchó. ¿No se sabe esa canción?
Y en su lucha le decía, si no me bendices, no te vas. No me digas que yo soy el único que me sé esa canción aquí. Ay, de tú la tienes que saber. Y en su lucha me decía, si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. ¿Qué pasó con el ángel de Jehová? ¿Lo bendijo o no lo bendijo? Pero ¿qué pasó con Jacob? Tuvo una dislocación de la cadera. ¿Por cuánto tiempo tuvo esa dislocación de la cadera? Toda la vida de Jacob tuvo esa dislocación. Imagínense a Jacob caminando así. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que Jacob caminaba así decía, Señor, de ti dependo, yo dependo de ti, yo dependo de ti, yo dependo de ti, yo dependo de ti. A veces tú estás pidiéndole a Dios, quítame lo que me hace depender de ti. Y Dios te dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo dice que pidió 3 veces por una situación que él tenía. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque Dios a veces pone debilidades para que dependamos de Él. Hermano, dale gloria a Dios. Señor, te adoramos. Gracias, Señor. No todo puede ser color de rosa. Oye, pero yo prefiero no todo color de rosa estando en Cristo que todo color de rosa estando fuera de Cristo. Gracias, Señor. Estamos en su señorío porque actuamos en Cristo. ¿Cómo yo amo a mi esposa? Dice la palabra, casados, estás sujetas, casadas. Este versículo le va a gustar mucho a los maridos. Casadas, estás sujetas a vuestros maridos. Qué bonito ese versículo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por ese versículo de Colosenses. Dice, como conviene, ¿qué dice qué? ¿Cómo yo puedo someterme a mi marido? Estando ¿qué? En el Señor. A veces los hijos decimos, es difícil obedecer a mis padres. Pues tú puedes obedecer a tus padres, ¿en qué? En el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Se frizó. Vamos a ver por aquí. Ok. Dice, yo no puedo hacer eso. La Biblia dice, tú puedes, pero tú puedes en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, no tengo gozo. La Biblia dice, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Estoy trabajando para la iglesia, estoy trabajando y no veo resultados. Dice la Biblia, sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué? En el Señor no es en vano. La palabra de Dios dice, por tanto, de la manera que os habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, andad en Cristo, arraigados y sobreedificados, ¿qué? En Cristo, en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué es estar en Cristo? Es estar bajo la cobertura de Jesucristo. Yo no sé si hay momentos en tu vida en que ha habido un aguacero descomunal. Y de repente viene alguien con una sombrilla. Y la sombrilla es de la persona, no te la va a regalar. Pero él dice, vente, yo te llevo. Y la persona con la sombrilla, ¿y tú qué? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Claro que nos ha pasado. Claro que nos ha pasado. Imagínate que el Señor diga, vente, yo tengo la sombrilla. Está bajo mi sombrilla. Está bajo mi cobertura. Busca el Salmo 91. Vamos a buscar el Salmo 91. Estar en Cristo es estar bajo su cobertura. Es estar bajo Él. Salmo 91. Y este es uno de los salmos preferidos míos y yo sé que de mucha gente aquí. Porque es un salmo que da paz. Es un salmo que, mira, cuando tú te sientas triste, léete el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo de ¿qué? O sea, el que está en ¿quién? En Cristo. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, mi Dios, en Él confiaré. Yo voy a confiar en Él. Dice, Él te librará ¿de qué? De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá.
debajo de sus alas estará seguro. Es estar en Cristo. Dice, escudo y adarga. Adarga también es una especie de escudo. Es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni flecha o saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti ¿qué? Ciertamente mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Tú estás bajo la cobertura ¿de quién? De Cristo. Tú estás en Cristo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Eso es otra de las partes de estar la unión mística. Cristo conmigo. Con él estaré yo en la angustia. Me invocará y yo le responderé. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estar en Cristo, hermano. Estar bajo su cobertura. Estar bajo su señorío. Estar representados en Él. Le invito a que estemos de pie. Vamos a orar. Darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar en ti, Señor. Yo te pido que cubras cada necesidad, Señor, en esta hora. Yo sé que hemos orado, yo sé que aquí se ha orado, Padre. Yo sé que se ha clamado, Padre, por algunos hermanos que han pasado al altar. Pero si hay alguien aquí, Señor, que está contrito, que está humillado, que siente aflicción en su vida, que siente ansiedad, que se siente desprovisto, que se siente, Señor, inseguro, insegura. Padre, yo te pido que tú le des la fortaleza, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, que tu gozo sea sobre el corazón de cada uno de ellos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no te ha conocido, no ha tenido un encuentro contigo, Señor, que hoy sea ese día, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque de ti dependemos.